Radio Nacional San Juan presenta Canciones. Pobre la canción que llega tarde. Están las clásicas y las no tanto. Están también las claras y las oscuras. Las que dicen más de lo que callan. Las osadas, atrevidas, las que están prohibidas. Algunas son tardías y aparecen cuando todo pasó. Las que brotan de la nada y son eternas. Así son ellas. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Con Fernando Aguilera y Walter Vera. Por la Radio Pública. Vivimos en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde el saludo es con 2 besos, donde cada loco está en su plaza y el otoño pinta con su cobre la luz cansina de la siesta de San Juan. Vivimos en una ciudad donde la prisa del diario Trajín sigue siendo un film de Carlitos Chaplin, pero sin comicidad. Hoy, en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, a casi 40 años, la Argentina de 1982 y el grito de la bronca, Pedro y Pablo. Chaplin, aunque sin comicidad, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí. Estamos de regreso, hemos vuelto a la casa, a la radio pública, Radio Nacional ALRA 23, aquí desde nuestro búnker, ¿no? Donde armamos el programa Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, y le damos la bienvenida, como siempre, infaltable, el profe Walter Vera. ¿Cómo andamos, profe? Hola, Fernando, un gusto estar de nuevo acá compartiendo este programa de radio, y también un gusto estar en nuestra Radio Nacional de San Juan. Qué lindo, queriendo volver a encontrarnos, volver a planificar después de unas vacaciones largas que se han hecho, ¿no? Las vacaciones, volver a poner la cabeza y volver a transitar la historia de la Argentina, y este año con algunas cuestiones nuevas que nos llenan de alegría, fundamentalmente porque, como bien ya muchos oyentes el año pasado nos comentaban de que era muy corto el programa, media hora. Recordemos que el año pasado hicimos podcast de nada más que 30 minutos. Este año, y se merece un aplauso, vamos a estar 1 hora acompañando a toda la oyentada de la radio pública, así que contentos por eso, ¿eh? Sí, porque varios oyentes nos decían de que quedaban con gusto más el hecho de que se nos hacía muy corto el programa. Claro. También para nosotros era bastante complicado por ahí desarrollar todo un tema en media hora, así que muchas gracias a las autoridades de la radio por brindarnos la oportunidad de estar 1 hora acompañándolos y aprendiendo entre todos un poco sobre la historia argentina, la historia de San Juan y la historia de la música y sobre todo del rock argentino. Recordemos que este programa Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, pretende recorrer la historia argentina, también de la provincia de San Juan, y al mismo tiempo relacionarla con la música de la época, la música rock de la época, para darle un sentido a todo lo que estamos escuchando, a todo lo que se escuchó en su momento. Así que es una muy buena oportunidad para que los más jóvenes, sobre todo, se prendan y nos escuchen, y nos puedan seguir también a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos encuentran como Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, en Instagram como Canciones. Así que, dicho esto, comenzamos con el programa, que tenemos invitados en el día de hoy, ¿no? Sí, tenemos un invitado que nos va a comentar sobre la historia de San Juan. Perfecto. Hoy abordamos el año 1982, recorremos el disco de Pedro y Pablo en vivo del mismo año y vemos qué pasaba en Argentina y qué pasaba en San Juan en esa época. Bienvenidos a la radio pública. Bronca cuando ríen satisfechos, a la
hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. Marcha no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en vez, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha. ¿Con qué pedazo de temita estamos cerrando o entrando, mejor dicho, al primer bloque, ¿no? Entrando al primer bloque, la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, un disco que ya vamos a abordar en un bloque en particular, pero bueno, para contextualizar un poquito qué se estaba viviendo en la Argentina, qué se estaba viviendo en Latinoamérica, de hecho, allá por el año 1982. ¿Cómo era la Argentina en esa época, profe? Bueno, la Argentina, una Argentina bastante dura y complicada en el año 82, ya que estaba el gobierno de la dictadura militar que había asumido en 1976. 76, claro. En el año 82 estaba gobernando... 24 de marzo del 76. Del 76. En el 82 estaba gobernando Galtieri. Ya había en la Argentina un movimiento de protesta y de reclamos hacia la dictadura para que vuelva a la democracia. Inclusive hubo marchas y hubo una organización que se llama la Multipartidaria, ¿sí? En donde confluían varios partidos políticos, sindicatos. ¿Cuál era el pedido de esa multipartidaria? Era la vuelta a la democracia. O sea, a la actividad política. A la actividad política. Y en abril del 82, Galtieri, ante este surgimiento de estas protestas, en abril del 82, Galtieri toma una decisión alocada, busca la adhesión de los argentinos a través de la recuperación de las Islas Malvinas, ¿sí? El 2 de abril del 82. Planteando una guerra como para ganar adeptos y qué sé yo. Claro, buscando siempre, los gobiernos tratan de buscar o dirigir, ¿sí? su
su oposición buscando un enemigo externo, Claro. y tratando de lograr en el pueblo un apoyo popular con ese enemigo externo. Crear un enemigo para poder salir a atacar de alguna manera, digamos, Y buscar la adhesión de tus ciudadanos. Claro. Y en este caso, bueno, el 2 de abril se recupera las Islas Malvinas en una operación militar. Esto lleva a que el pueblo salga a apoyar a Galtieri. Hay una foto, hay a los videos en donde se realiza una manifestación de millones de personas que van a la Plaza de Mayo, en adhesión a esta medida, sin tomar en cuenta que te estabas peleando o estabas provocando una guerra contra una de las principales potencias mundiales, como era Inglaterra, que Inglaterra también formaba parte de la OTAN, en donde están Estados Unidos y están todos los países más fuertes del mundo. Esto no fue analizado por la gente, sino que se dejó llevar la gente por un sentimiento nacionalista, triunfalista, nacionalista, triunfalista, claro. También, y también muy acompañado por los medios de comunicación. Claro, como si fuera un partido de fútbol, digamos. Sí, pero también sobre todo hay que recalcar el tema de la participación y la importancia de los medios de comunicación, porque nos mostraban continuamente a través de los 3 o 4 canales y de los diarios. Recordemos, ¿sí? está muy bueno que lo marques, profe, a eso, que en esa época, en el 82, no había 150 canales de televisión como hay ahora. Habían 3, 4. Habían 3 o 4 canales, habían 3 o 4 diarios. Del mismo dueño, o por lo menos que el gobierno los tenía cooptados, claro, ¿sí? Claro. Habían adherido al golpe militar. Recordamos la tapa de Clarín del 24 de marzo del 76. Entonces, y fíjate que, por ejemplo, el gobierno solo autoriza a 3 periodistas a que cubran la guerra de Malvinas. Y había un sentimiento triunfalista, como decías vos, esto de estamos ganando. Estamos ganando. ¿Sí? Es increíble cómo, por ejemplo, las tapas del diario Clarín o de la revista Gente recalcaban eso del estamos ganando, cuando no teníamos información verídica de lo que estaba pasando, una realidad, y lo que estaban sufriendo nuestros soldados. La mayoría, nuestros soldados eran de 18 años, gente que había entrado a hacer el servicio militar, ¿sí? Que nos podría haber tocado a vos, nos podría haber tocado a mí. Sí. Chicos adolescentes con 18 años estaban portando un fusil, estaban realizando una guerra en un lugar inhóspito, con un clima hostil, de frío, ¿sí? Y con grandes desventajas. Y con grandes desventajas peleando contra claro. Un ejército preparado por la OTAN. Profesionalmente. Sí, claro. Profesionales. Esta primera adhesión que logra Galtieri empieza a diluirse con el pasar del tiempo, porque ya empiezan a informarnos o a enterarnos de lo que estaban sufriendo los soldados y de que se iba perdiendo la guerra. Creo que también se equivoca en Galtieri en cuanto a creer de que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina por estar en América. Claro. Sí, o sea, Estados Unidos siempre ha actuado en todas las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, junto con Gran Bretaña, o sea, con Inglaterra, ¿no? Nunca va a salirse de eso. Entonces, estos hechos que van pasando, el enterarnos de que íbamos perdiendo, la pérdida del apoyo de Estados Unidos, sí logramos el apoyo de algunos países latinoamericanos, de Perú, de Bolivia, ¿sí? No de Chile, que Chile en ese momento también estaba una dictadura, que era de la dictadura de Pinochet, y ayudó a las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Esto desemboca en que, bueno, se pierde la guerra, Galtieri tiene que renunciar y asume Viñone, y en julio del 82 se levanta la veda política. Esto que era el pedido de la multipartidaria, se levanta, entonces empiezan a ver, los partidos políticos empiezan a trabajar y a surgir de nuevo. En momento que se podía ya hablar de política y libremente cada uno podía expresar su posición. Y pasa algo muy, muy lindo, o sea, muy raro con la música, porque el rock que estaba prohibido pasa a prohibirse la música en inglés, entonces se da todo un surgimiento del rock argentino. Claro. Sí, fíjate el hecho muy, muy loco parece, sí, porque bueno, de pasar a ser prohibido a ser alentado por parte de la dictadura toda la música en castellano. Que fue enemigo durante muchos años de la dictadura, se convirtió como en un aliado porque llegó la hora de difundir algo, bueno, y aparece todo este movimiento que durante los 80 le dan pie a una gran cantidad de artistas que estaban por allí callados y que pudieron expresarse
a partir de allí. Buen bloque haber hablado de Guerra de Malvinas, porque recordemos que este próximo viernes es el día en que recordamos, bueno, al veterano y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Vamos a ir un poquito de música, ya enseguida volvemos con más. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Ya enseguida de toque también les damos las vías de comunicación para que se comuniquen con la radio. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Señora violencia, con ubres de petardo, palabra lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, ¿dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente, castigando enemigos y pateando alaridos. ¿A quién creen que aman? Matando vivos, matando vivos. Con ataques de furia, revolución o guerra, pretexto irracional. Para que tanta gente libere sus angustias, su cuerpo dormido y su instinto animal. Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora, y loca en la ciudad, y loca en la ciudad. ¿Dónde van los hijos de tu vientre? Con escamas de plomo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba que van pisando, que van matando, que van pisando, que van matando. Señora violencia, señora violencia. Abrimos un nuevo bloque aquí en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Les recordamos las vías de comunicación con la radio: 264-622-0586, WhatsApp, audios, texto, lo que quieran, lo envían allí. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
este programa que recorre la historia del país, de la Argentina, en diferentes épocas, y este año agregamos una particularidad que nos pareció muy necesaria, ya que tenemos una hora disponible, es abordar la historia de la provincia de San Juan, y vamos a tener invitados, entrevistas y un montón de cosas que le van a dar mucho mayor contenido de importancia al programa. ¿Es así, profe? Sí, porque bueno, la idea es que al tener este tiempo, tener una hora, podamos explayarnos un poco más y ver qué es lo que pasaba en la provincia de San Juan. En este caso vamos a tener un invitado, el licenciado Oscar Rivero, que nos va a comentar qué es lo que pasaba o cómo estaba San Juan en ese año de 1982. Y está bueno que me lo cuente, porque yo tenía 12 años, era muy pibe y no me acuerdo. La provincia de San Juan era considerada una de las provincias pobres de la Argentina. Emigraba mucha gente producto de la escasez de empleo, y la principal actividad económica era la actividad de la administración pública. No había ninguna estructura compleja, estaba clausurada la actividad política. Lo que sí era parte del Estado, era la empresa de servicio eléctrico, el OCE, que sigue siendo del Estado, y bueno, es el Banco San Juan, que era mayoritariamente de capital del gobierno de la provincia. En esa época no habían teléfonos prácticamente, las empresas de colectivos eran muy pocas, había 2 empresas importantes. En esa época la más importante era la 20 de junio, justamente porque uno de los propietarios se le atribuía ser el socio del gobierno de turno, que era el gobierno bloquista, y era a su vez el intendente de la ciudad de la capital, que era don Evaristo Alé. En fin, era un estado importante en cuanto que tenía mucha injerencia en la vida social y económica, y era el gran empleador, pero por el otro lado era pequeño y era poco complejo. La actividad económica, los diques no estaban como están ahora, digamos. La actividad minera de la gran minería como está ahora tampoco existía, y por lo tanto no había esa fuente de empleo, esa fuente de riqueza. Y la vitivinicultura era una vitivinicultura que producía para el mercado interno. No estaba la fase de la globalización como está ahora, no había una apertura económica como la que hay ahora, a pesar de que habían políticas de apertura como las que llevó a cabo Martínez de Oz durante la época de la dictadura. Los jóvenes no teníamos oportunidades en esa época. La dictadura, bueno, había arrancado con el brigadier Zamboni, que era de la Armada, y había destituido al gobierno de Eloy Camus en el 76, y había ejercido un gobierno, como en todos los lugares, más bien pasivo, autoritario, poco creativo, poco participativo, con prácticas, usos y costumbres de carácter conservador. El autoritarismo existía en todas las instituciones. El proyecto dictatorial era amordazar, silenciar y evitar toda conducta personal que se orientara a la rebeldía, a la crítica, etc. Por lo tanto, la provincia estaba inmersa en un manto de silencio y de quietud. Estaba tapando debajo de la alfombra contradicciones, lucha de clases, conflictos económicos, expulsión, marginación, cambios que se estaban produciendo que no se visibilizaban. El partido gobernante que asume a partir del 81, que se va a Zamboni, va a ser el partido bloquista, que se torna un partido aliado a la dictadura, con el pretexto de que que a San Juan había que administrarlo de manera autónoma, evitar que los militares pusieran interventores de Buenos Aires, y ese consenso en alguna medida dio origen a que el bloquismo adoptara la gestión de gobierno con el propio Leopoldo Bravo en el año 1982, que es el año que estamos analizando. Allí se había producido la Guerra de las Malvinas, el famoso 2 de abril, y desde entonces se lanza todo un proceso muy tenebroso. Todos escuchábamos en la radio, escuchábamos en la televisión, leíamos los diarios todos los días, se describía y se explicaba el conflicto de Malvinas como si fuera un
un partido de fútbol, digamos. Ocuparon los ingleses el territorio, empezó una depresión social, una angustia, una intranquilidad, hasta que finalmente tuvimos que entregar las armas en Puerto Argentino y ahí se firmó el armisticio. Y bueno, y eso generó un descontento generalizado, una bronca tremenda a nivel nacional, pero en la provincia repercutió poco. En la provincia, digamos, el bloquismo estaba gobernado en ese momento por el Leopoldo Bravo, que era su líder máximo, que era el representante más importante, hasta el 82 que va a hacerse cargo Eduardo Poleman. O sea, porque en el 82 ya se visualizaba que iba a haber apertura democrática y que iban a haber elecciones. Eso implicaba que estratégicamente a Leopoldo Bravo, que era un líder muy astuto, le conveniera salirse de la gobernación y prepararse para ser el candidato de la democracia. El Partido Justicialista era importante, propuso como candidato a gobernador a César Gioja y a Yamela, pero bueno, no fue suficiente para ganar. En síntesis, en el 82 era una vida relativamente estable, la angustia que se había generado como consecuencia de la dictadura desequilibró la paz social y vino la apertura democrática después del decreto de Viñones y dio origen, bueno, a un proceso de actividad política, de proselitismo, si se quiere, que se va a ir incrementando en forma paulatina hasta octubre del 83. Ahí surgió Gioja, surgió de Tomaso en el radicalismo, Moragues en el radicalismo, en fin, una serie de dirigentes jóvenes que empezaron a ver la oportunidad de obtener el gobierno. El radicalismo de la provincia se vio muy favorecido por el liderazgo creciente de Raúl Alfonsín en el escenario nacional. Se empieza a organizar la política bloquista, y que era muy fuerte el partido con su líder Leopoldo Bravo. La derrota le dio muy fuerte a la dictadura y no le quedó otra opción que retirarse. O sea, fue una dictadura derrotada por la rebeldía de la población y por el hecho concreto de haber perdido la guerra, que fue muy doloroso para todos los argentinos. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Canciones. La banda de sonido de nuestra historia. Con Fernando Aguilera y Walter Vera. Estamos de vuelta aquí en la radio pública, en Radio Nacional LRA 23. Recuerden que estamos en FM en el 101.9 y en el 910 en AM, ¿no? Así que bueno, nos pueden escuchar por todas partes. No se pueden escapar de nosotros. Abrimos un nuevo bloque y vamos a hablar justamente de esa música que transitaba por aquellas épocas y que se convirtió en la banda de sonido del año 1982. En este caso, la elección que hicimos fue la de Pedro y Pablo en concierto, disco en vivo grabado en el mes de julio, o sea, editado en el mes de julio en Argentina, y que un disco que, bueno, está atravesado por la censura de la época, porque se ve que a los milicos no se les podía cantar ni la marcha de la bronca, no se podía cantar La Gente del Futuro, le jodía a Catalina Bahía, al final no le gustaba nada. ¿Qué es esto? Sí, bueno, recordamos que La Marcha de la Bronca es una de las que salen en el primer disco de Pedro y Pablo. Correcto. ¿Sí? En el año 70, 71. Y sufre la censura. Pedro y Pablo se arman en el 68, 68, ¿no? 69. Por allá. Sufre la censura y Miguel Cantilo, a partir del año 73, tiene que exiliarse. Primero se va al sur de la Argentina, luego viaja a España. ¿Sí? Porque bueno, no podía realizar conciertos en Argentina por esta prohibición. Estaba totalmente ¿sí? prohibido como artista y como propuesta. Cuando vuelve en el año 83, en el año 82, vuelven en algunos recitales y vas a encontrar también algunos discos que dicen Cantilo Duriet, ¿sí? Que eran los apellidos originales de ellos. Porque como Pedro y Pablo estaba prohibido, era Miguel Cantilo y Jorge Duriet. Claro, usaban los apellidos para unos discos y para los recitales. Claro. ¿Sí?
E incluso en el Festival de Solidaridad que se realiza en Argentina en apoyo del rock a los soldados que estaban en Malvinas, ¿sí? Se presentan como Cantilo y Duriel. Bien. ¿Sí? Como dijimos, cuando renuncia Galtieri, asume Viñone, en julio del 82, junio-julio del 82, se levanta la veda política, claro, y se levanta también la veda para hacer recitales. Y es ahí donde Pedro y Pablo graba este disco en el Estadio de Obras, ¿sí? Van a poder ver las fotos en las redes, vamos a estar subiendo las fotos a las redes para que las puedan ver. Y este disco dice, bueno, más de 10 años para volver a verlo juntos en la tapa. Y acá ya se presentan como Pedro y Pablo, y en donde pueden cantar todas las canciones que habían estado prohibidas. La Marcha de la Bronca, Yo vivo en una ciudad, Tiempo de guitarra, Blues del Éxodo, Que sea el sol es un temazo, La Legión Interior, Señora Violencia, Hijos, que escuchábamos hace un rato, Catalina Bahía, La Gente del Futuro. Hablemos de Catalina Bahía. Bueno, Catalina Bahía había sido también otro de los temas que había sido muy censurado porque había sido considerado pornográfico por la dictadura. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! Y hay una anécdota que cuenta Miguel Cantilo: cuando empiezan los recitales en el 82 y 83, todavía existía esta censura, sí, y tenían que enviarles las letras a los militares para que las aprobaran, para que las aprobaran, ¿sí? Y les autorizaran a ser cantadas en vivo. ¿Sí? Esto que ahora nos parece una locura, y tal vez para aquellos jóvenes que nos están escuchando es muy importante que conozcan esta parte de la historia, ¿sí? Cómo se daban las cosas. O sea, que no había un recital en donde el músico iba y cantaba todo lo que quería, sino que tenías que hacer un trámite anterior en el cual llevar las letras, te las analizaban los militares y ellos te daban la aprobación si podías cantarlas o no. Claro, hoy, en el 2021, ser un picudo y un jetón, como digo yo siempre, y es fácil, es gratis, ¿viste? Había que ser picudo y jetón en aquellas épocas. Sí. Y para mí tiene un sentimiento muy especial, porque yo también tenía 11, 12 años en el 82, 83. Y yo me acuerdo de que estas canciones eran muy difundidas por la radio, porque había todo un auge de rock nacional, que dijimos que había empezado después de la guerra de Malvinas, ¿sí? Pero todo un auge de un nuevo renacimiento, como una alegría por parte de la población o del ciudadano argentino por el hecho de volver a la democracia. Claro. ¿Sí? Ya se palpitaba esa vuelta a la democracia inminentemente, y esto sí fue la banda de sonido de ese momento. Pero totalmente, porque compadre, en todos lados, claro, la Marcha de la Bronca presentaba, cuando se cantaba, se las dedicaban a los militares, y La Gente del Futuro creo que era el tema que te daba el puntapié o la esperanza de lo que iba a ser la democracia después. Claro, o te ponía en el rol también, al joven de la época, decía, loco, yo soy la gente del futuro. Claro. Y voy por eso, ¿viste? Claro. Y en contraposición a esos sectores conservadores, duros y trágicos que fueron los militares, empieza todo un surgimiento de estos recitales públicos. ¿Te acordás? En las plazas. En la Plaza de la Joroba era un lugar emblemático, sí, en el anfiteatro del auditorio. Bueno, allí hemos ido cientos de veces a recitales durante los 80. En los 80 había todo un resurgimiento de música, de cultura, de surgimiento de revistas, de programas de radio. Correcto. Sí, que creo que la Radio Nacional también fue un puntapié de esto, sí, porque fue donde empezamos a escuchar las primeras voces y donde empezamos a escuchar otra música que no era la música que te daban las radios convencionales o las AM normales, claro, que existían en ese momento, claro, normales por así decirlo. ¿Sí? Bueno, qué fantástico recorrer la historia del país y de la provincia y musicalizarla con la música de la época. Creo que le da mucho sentido al programa, y es justamente lo que queremos reflejar en cada entrega. Estamos en Canciones, hemos vuelto, esta es la emisión número 1 de este nuevo ciclo en el año 2021. Estamos en la radio pública y es un gran placer.
la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía. Las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas amatan porcelana, ojeras, rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía. De los días, la ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón, encender la fogata que combina del sol, un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol, labio sobre labio sobre labio y la península mía.
frecuencia. Estaría muy bueno que, bueno, estamos de vuelta ya con el último bloque, ¿no? Estaría bueno que los oyentes que están ahí prendidos a la frecuencia de la radio pública se comuniquen vía mensaje, ¿viste? Y nos comenten que cómo estaban ellos allí por el 1982 y este recorrido por la música que hemos elegido a Pedro y Pablo. Como decíamos recién, Pedro y Pablo comienzan en el año 68, en el 68, con una particularidad. Era una banda que se dedicaban a tocar en fiestas sociales, tema de los Beatles, por ejemplo, a guitarra pelada, y durante las temporadas de verano se iban a la costa, los tipos, a tocar en las playas y en los bares, en los pubs de la época, y se empezaron a dar cuenta que la cosa andaba. O sea, pasaban cosas, tocaban los tipos y la gente se juntaba y se quedaba. Y así fue el surgimiento de este dúo, que después obviamente se conforman con una banda y demás para salir a girar y grabar materiales. Que tiene una discografía bastante interesante para abordar, ¿no? Sí, bastante interesante porque, bueno, nosotros hoy abordamos solamente el disco Pedro y Pablo en concierto, pero en los primeros discos también surge algo muy, muy particular, que el productor en su momento, cuando les va a grabar el primer disco, le dicen, bueno, hagan una canción para el verano, creyendo que eran una banda estas claro, comerciales, claro, por así decir, de largar un hit, de meter un de hitera. Él dice, no, nosotros hay una frase muy buena de Cantilo, dice, no hacemos canciones por temporada o por estaciones de año. O sea, y fíjate cómo perdura la Marcha de la Bronca, que todavía es utilizado, creo que en Argentina y no sé si en otros países también, como modo de expresión de rebelión y de búsqueda de un cambio. Pero Pedro y Pablo también tiene otras canciones y también tiene otra, una muy particular, hay una que se llama Padre Francisco, ¿sí? Que está entre uno de sus segundos discos, donde habla de los curas tercermundistas, estos curas que dejaban la ciudad y se iban a buscar a sus fieles a los lugares más recónditos y más pobres del país, ¿sí? Cantilo adhería a esta postura, inclusive seguía al padre José Mujica, ¿sí? Y hay anécdotas de Cantilo donde dice que habían tocado, por ejemplo, en las villas, en la villa donde trabajaba el padre Mujica, junto con Papo y Spinetta. Dice, o sea, lindo. Había por parte del rock el acompañar estos movimientos tercermundistas y acompañar estos movimientos de los curas villeros que se conocen, claro, en la actualidad, y que en ese momento el abanderado de eso era el padre Mujica, ¿sí? Que tiene toda una representación, lo que es Mujica, cómo ha quedado inclusive hasta la actualidad dentro de la iglesia y dentro de las luchas sociales, ¿sí? Un sector del clero que se aleja de las comodidades, por así decirlo, y salen a buscar a los fieles a los lugares y a los más pobres. Y que es el lugar que más o menos deberían de ocupar siempre, me parece, ¿no? Sí, o sea, eso podríamos dar para otro programa también. Claro, totalmente. Y hay otra característica también en muchas de las canciones o la vida de Miguel Cantilo, que es la vida en comunidad, ¿sí? Cuando se van al Bolsón tratan de vivir en comunidad. Él siempre habla de volver al sol, de volver al campo, ¿sí? Dice, bueno, salir de la ciudad y buscar la naturaleza. Dice que eso a él le gustó mucho, pero que en realidad después terminó siendo un bicho de ciudad. Dice, y por mi profesión, dice, no podía vivir en el campo. Porque no se venden muchas entradas en el campo. Claro. Mira, tengo acá más o menos la discografía. Arrancaron con La Marcha de la Bronca como single, como un simple, ¿no? Como un lanzamiento como para ver qué onda. Después siguió Yo Vivo en una Ciudad, bien, también como simple. Un tango. Un tema con bandoneón, qué bonito. Con un bandoneón, ¿no? Que es un tango. Bueno, vemos la influencia del tango en el rock. Claro, estamos hablando del año 70, sacaron esos dos simples. Después, en el mismo año 70, 1970, Yo Vivo en esta Ciudad, bien. Después salió en el año 71, 16 grandes éxitos, se llamó así. Con esa, en el año 72, Apóstoles en el 74, En Concierto en el 82, que este disco que estamos recordando hoy. Contra Crisis también del año 82, ya un disco de estudio. En Gira
84, ya nos vamos acercando más acá en el tiempo. En el 85, Corazón Sudamericano. Pedro y Pablo 90, esto es una edición muy interesante que tendríamos que abordar en algún momento porque es ya en la década del 90. Yo vivo en esta ciudad, una reedición de aquel viejo disco, Unidos por el Canto, en el año 2017, es lo último que se editó bajo el nombre de Pedro y Pablo en la República Argentina. Vemos que es una discografía bastante interesante. Lo que van a encontrar también por ahí nuestros oyentes, si lo buscan, es que Pedro y Pablo también dice Pedro y Pablo y Punch, que era la banda que armó Miguel Cantilo en España, con el cual viene después a Argentina, claro, ¿sí? Y tocan en algunos recitales. Y la gira es cuando en el 83-84 que Pedro y Pablo, disfrutando este reconocimiento que hay por parte de ciertos sectores que habían estado prohibidos, empiezan una gira por todo el país, dice que una gira en una combi casi, y en donde realizan conciertos en todas las provincias de la Argentina. Yo tuve la oportunidad de estar con Miguel Cantilo en el año, ya te digo, tiene que haber sido 99 o en el 2000 tal vez, en Signos vino como Miguel Cantilo. Y tengo una anécdota bastante particular con el caso, pero bueno, lo vamos a contar en otra oportunidad. Para cerrar, profe, algo que haya quedado pendiente, me parece que no, che. Sí, yo lo único que últimamente sabés que estuve leyendo algo sobre la vida de Discépolo y lo relacionaba mucho con Miguel Cantilo, ¿sí? En el Cambalache y Marcha de la Bronca o Venta del Futuro. Mirá, claro. Sí, lo relacionaba mucho y después veía el programa del Alomir en el estudio de Miguel Cantilo y lo relaciona también con Discépolo, porque como un poeta que puede reflejar una realidad de un momento, pero que no es actual. Claro, no pierde vigencia. No pierde vigencia. Siempre ¿sí? Nuevo. O sea, vos escuchás la Marcha de la Bronca y podés tomarle o relacionarlo con el momento actual. Sí, es aplicable. Es aplicable. Es aplicable. ¿Sí? Como Cambalache. Como Cambalache. Claro, y escuchás la gente del futuro y también. Es aplicable. O sea, creo que Miguel Cantilo es uno de los poetas más importantes que ha tenido el rock. Muy poco valorizado, creo, porque quedó un poco pegado a la canción de protesta. Claro. Pero tiene otras canciones que son hermosas. Hay otro Miguel Cantilo también. Miguel Cantilo que también creo que podemos redescubrir a través de Yo vivo en otra ciudad. Yo vivo en una ciudad, Catalina Bahía, así que es una canción de amor. ¿Sí? Que los militares creyeron que era sobre una prostituta. Era pornográfico, claro. Era una canción de amor. Miguel Cantilo dice que como Spinetta había hecho Muchacha Ojo de Papel, él quería hacer algo parecido y escribió Catalina Bahía. Está muy bien. Bueno, final para esta primera entrega de canciones, la banda de sonido de nuestra historia aquí en la radio pública, en Radio Nacional. Profe, ha sido un gusto, así que nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la próxima semana, Fernando. Gracias a David Alós por la edición, por el trabajo de todo, que se pega unos laburos, mi chino, que es quien trabaja la parte de redes y toda la parte de edición del programa. Mi nombre es Fernando Aguilera, y ha sido un gusto, diga. Un gusto y bueno, pedirle a nuestros oyentes que nos sugieran, claro. Que nos sugieran temas, temáticas, años, discos, ¿sí? Bien. Y que vamos a pasar algunos de sus audios, si nos mandan audio, los vamos a pasar en el próximo programa. Perfecto. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Nacional en LRA 23. Ha sido un gusto. Chao. Muchas gracias. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos escribiendo sus palabras de interés
intereses políticos. ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? La crisis del hombre es casi total, de solo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los accionistas. ¿Dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Dónde estás tú, famoso gurú? Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro y este presente tan duro. Es el material que reivindicaremos su mañana total. No sirve de nada grabarse el puñal, llorando la carta de tanto fatal. Tenemos que hacerlo, un mundo mejor, porque se está enfermo y nosotros no. ¿Dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Dónde están ahora el cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde soy yo? Subidos a la música del rock and roll. Esta es la gente del futuro y este presente tan de apuro. Es el material que reivindicaremos su mañana total. Es el material que reivindicaremos su mañana. Haremos su mañana, haremos su mañana total. Muchas gracias. Radio Nacional San Juan presentó Canciones, la banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera y Walter Vera, por la Radio Pública.